Muy buenos días. En esta ocasión vamos a analizar la compañía Google y el nuevo juicio antimonopólico que está afrontando la empresa, que ha generado cierta negatividad en torno a la compañía y una baja importante en su cotización. Analizaremos un poco los fundamentos y en qué consiste este juicio con el fin de determinar si esta baja en la cotización constituye o continúa constituyendo una oportunidad para invertir. Para quienes no están en tema, cuando invertimos en Google invertimos a través de un CDR y cuando invertimos en un CDR estamos hablando de invertir en una acción. Por ende tenemos que plantear la inversión a largo plazo. Por largo plazo recomiendo un mínimo de 5 años. Recuerden que una acción es una fracción del capital de una compañía y para que ese capital pueda crecer a través del tiempo, se necesita que la compañía haga crecer su negocio o desarrolle nuevas unidades de negocio. Todo eso demanda tiempo, por eso cuando invertimos en un CDR tenemos que pensar en el largo plazo si no queremos exponernos a un riesgo innecesario. Por otra parte, los CDRs están representando una acción extranjera, por lo tanto es una inversión que está expresada en dólares y siempre que invertimos en una inversión expresada en dólares debe pensarse a largo plazo, ya que la cotización del dólar en periodos breves puede estar a la baja. Dentro de nuestro esquema de cartera, dado que es un CDR, forma parte de lo que llamamos el bloque 3, donde agrupamos toda la inversión en acciones extranjeras con el objetivo de buscar maximizar el crecimiento en comparación a los bonos y diversificar el riesgo país invirtiendo fuera de Argentina. Antes de invertir en una compañía, tenemos que tratar de entender cómo la compañía hace dinero. Esta empresa, que si bien todos las conocemos bajo el nombre Google, su nombre original es Alphabet y pertenece al sector de la publicidad. En pocas palabras, la compañía hace dinero mostrando anuncios en su sitio de búsqueda que se llama Google, que muchos de nosotros usamos a diario, y esta es su principal fuente de ingreso. También muestra anuncios en YouTube cuando vemos un video y también muestra anuncios en sitios web de tercero o en las aplicaciones. Como dato interesante, Google está desarrollando una nueva unidad de negocio que es el almacenamiento en la nube, es decir, el almacenamiento de datos en grandes centros de cómputo y para eso cobra una mensualidad a cambio a las compañías que almacenen datos en sus servidores. Esto está muy bueno porque contribuye a comenzar a diversificar el negocio publicitario, que es un negocio muy cíclico. En épocas de expansión económica tiene un gran crecimiento, pero en épocas de recesión tiene una gran contracción. En esta gráfica, que proviene del sitio Seeking Alpha, lo que estamos haciendo es comparar la evolución de la cotización de la empresa Google a través de los años, que es la línea naranja, con la evolución de la cotización del índice S&P 500. Podemos observar que en el periodo analizado, Google tiene un mejor desempeño que el índice S&P 500. Mientras que el índice se incrementó un 86% en dólares, la empresa se incrementó casi un 150% en dólares. Y este es un poco el objetivo cuando seleccionamos empresas para las carteras que se arman con el objetivo de constituir un fondo de retiro. Seleccionar compañías que tengan un desempeño mejor al índice de referencia, que en este caso es el S&P 500. Entrando un poco en el análisis de los fundamentos de la compañía, lo que estamos viendo en esta gráfica es lo que se llama la rentabilidad que obtiene la compañía sobre el capital invertido. A este ratio financiero se lo denomina ROIC. Esta información proviene de la terminal TICA-R y lo que podemos ver es cómo la compañía en el año 2023 tiene un incremento considerable con respecto al año 2020 o sus antecesores. Pasó de tener una rentabilidad del 16% a tener una rentabilidad del 28% anual en dólares. Es decir, la ganancia que la compañía obtiene a fin de año, al reinvertirla en su negocio principal, está obteniendo una rentabilidad del 28% anual en dólares. En cambio, supongamos que la compañía esa ganancia la distribuye como un dividendo y ese dividendo llega a nuestra cuenta comitente, nosotros como inversores podríamos optar por comprar una obligación negociable y obtendríamos una rentabilidad media del 8 o del 9% anual en dólares. Por lo tanto, esa rentabilidad que da una ON es menor a la rentabilidad que puede obtener Google
reinvirtiendo esa ganancia en su propio negocio. Siempre miramos este tipo de ratios que impactan sobre el crecimiento de las ganancias, porque en el largo plazo la cotización, es decir, el precio del CDR o de la acción, sigue la evolución de las ganancias. Por lo tanto, actualmente toda reinversión de ganancias generan un crecimiento del 28% anual en dólares. Como dato adicional, esas ganancias que obtiene la compañía, una empresa lo que puede hacer, por ejemplo, es o pagar un dividendo, que personalmente no soy partidario de que los pague porque nos retienen impuestos, y por lo que le comenté, porque nuestras opciones de reinversión sería una ON al 9% anual en dólares, mientras que Google la reinvierte al 28%. La empresa también podría hacer otras adquisiciones, comprar un competidor o comprar un proveedor para fortalecer su negocio, o la empresa podría, por ejemplo, recomprar sus propias acciones porque consideran que está barata, y esa recompra de acciones contribuye en el largo plazo al crecimiento de la acción porque justamente van quedando menos acciones en circulación, se hacen más escasas y por lo tanto tienden a valer más. En la siguiente gráfica, continuando con el análisis de los fundamentos de la compañía, que también proviene de la terminal TICR, vemos la evolución de las ganancias de Google por acción, tanto datos históricos del 2024 hacia atrás, como datos proyectados hasta el 2028. Y esta es otra de las cualidades que buscamos a la hora de seleccionar una empresa en la cual invertir en la cartera que se propone. Buscamos compañías que tengan la capacidad de hacer crecer año tras año las ganancias por acción, ya que, como dijimos, la cotización en el largo plazo sigue la evolución de las ganancias. Aquí vemos una excepción en el año 2022, donde las ganancias se redujeron, y esto se debió un poco a una situación macroeconómica, donde la Reserva Federal incrementó las tasas de referencia, eso genera un efecto recesivo sobre la economía, se consume menos, se vende menos y por lo tanto los vendedores comienzan a recortar presupuesto, y uno de los primeros presupuestos que se recorta es el gasto en publicidad. Por ende, Google gana menos dinero. Pero no obstante, tengamos presente que estas situaciones de suba de tasas son transitorias, no pueden durar indefinidamente, por lo tanto no son situaciones como para alertarse respecto al desempeño de la empresa. En el siguiente esquema se vuelve a mostrar la evolución de las ganancias por acción, ¿sí? Y vemos que de media, en promedio, esas ganancias crecen a un ritmo del 18,9% anual en dólares. Esto es justamente lo que buscamos, que las ganancias tengan un desempeño mayor al crecimiento del índice S&P 500 para seleccionar empresas que tengan un mayor potencial de crecimiento. Dijimos también que el precio de la acción en el largo plazo sigue la evolución de las ganancias. Por lo tanto, aquí traigo una captura de pantalla que está tomada de la planilla de seguimiento de inversiones que se pone a disposición de las cuentas asesoradas, donde se va recopilando la evolución de la cotización año tras año. Si tomamos un promedio de los últimos 10 años, podemos ver que la cotización, es decir, el precio que pagamos por incorporar el CDR a nuestra cartera, ha evolucionado a una media anual en dólares de casi el 22%. Fíjense, prácticamente en línea con la evolución de las ganancias, que es de casi el 19% de media anual en dólares. Una aclaración que le hago, bueno, lo que ya dije y lo voy a repetir siempre al cansancio, miramos las ganancias porque el precio de la acción, que en el corto plazo parece algo caótico, que fluctúa en base a la noticia del momento o el sentimiento de mercado, en el largo plazo siempre sigue la evolución de las ganancias. Pero como comentario, sobre todo para aquellos que recién empiezan a invertir en acciones, en el corto plazo invertir en acciones puede resultar algo ingrato, algo desagradable. Fíjense, supongamos que ustedes están empezando a invertir en acciones, es el año 2022 y justo lo agarra el ciclo de suba de tasas. Quien invirtió en Google ese año va a ver una disminución de la posición de un 39% en dólares. Es una situación que no es fácil de tolerar si el inversor no conoce la calidad de la empresa en la cual está invirtiendo y el potencial que tiene la empresa a futuro. Estas situaciones son difíciles de tolerar para aquellos inversores, repito, que no comprenden el negocio en el cual están invirtiendo. No comprenden que
esas caídas de precio son grandes descuentos para comprar la compañía que en el futuro tiene mucho potencial y que en el pasado lo ha hecho muy bien. Bien, y vuelvo a resaltar que para minimizar los riesgos, cuando invertimos en CDR tenemos que hacernos la idea de estar como mínimo un tiempo de 5 años. Y siempre, como suelo repetir en casi todas las presentaciones, antes de invertir, una vez que detectamos una compañía de calidad, hay que analizar el precio de compra, que sea un precio razonable, ni barato ni muy caro, o si no, que sea un precio con descuento, que realmente esté cotizando por debajo de lo que debería valer. En esta nueva gráfica, que también proviene de la terminal TKR, les vuelvo a mostrar en perspectiva cómo la cotización o el precio evoluciona al ritmo de las ganancias. La línea celeste es la cotización, que en el corto plazo tiene mucha volatilidad, pero que en el largo plazo sigue la evolución de la línea negra, donde la línea negra muestra la evolución de las ganancias por acción trimestre a trimestre. Bien, hasta aquí hemos analizado algunos fundamentos de la compañía para ver que estamos ante un modelo de negocio con un muy buen potencial de crecimiento y que ha superado el desempeño del S&P 500. A continuación vamos a analizar un poco la cotización, es decir, el precio que se debe pagar por incorporar el CDR a nuestra cartera de inversión. La cotización es lo que vemos siempre en la aplicación del broker. Ese dato aislado no nos dice mucho, ¿sí? Como les he dicho, cuánto debemos pagar para incorporar la inversión en nuestra cartera. Analizando un poco los datos, el precio máximo que alcanzó Google en los últimos 12 meses fue de $182. A la fecha de esta presentación estaba cotizando en $157 la acción, ¿sí? No el CDR. El CDR es una fracción de una acción, pero el análisis es el mismo. Y siempre debemos analizar la acción expresada en dólares. No analicemos el CDR porque el CDR es una fracción de la acción y está distorsionado su precio por el tipo de cambio al convertir dólar a peso. Retomando, el precio máximo alcanzado fue de $182, el precio actual es de 157. Esto es una caída de un 14% en dólares, ¿sí? Y fíjense como dato adicional que el precio mínimo que tuvo la compañía en los últimos 12 meses fue de $126. La diferencia desde el precio mínimo al precio máximo es de 44% en dólares. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros hacemos una gestión un poco más activa y cuando vemos la compañía cotizando en precios mínimos, somos un poco más agresivos, colocando más capital en la compañía, cuando la cotización se nivela hasta el máximo, podemos hacer una diferencia de un 44% en dólares. Es decir, maximizamos la rentabilidad de la inversión que estamos haciendo en Google. Y lo mismo aplica a cualquier CDR que tenemos en cartera. Por eso, como vamos a ver más adelante, en la planilla se informa cuando la compañía está cotizando a un nivel mínimo para que en ese momento podamos ser un poco más agresivos como inversores y colocar mayor capital aprovechando el gran descuento que tiene la compañía. Bueno, nuevamente vuelvo a resaltar por qué miramos la cotización. El precio de compra es muy importante porque determina nuestro potencial de ganancia y riesgo. Fíjense en cómo gestionar activamente la inversión, analizando cuándo está en un mínimo, podemos potenciar la ganancia, ya que en lugar de obtener una media del 22%, como vimos en la filmina pasada, podemos obtener una rentabilidad del 44%, gracias al descuento en el precio de compra, ¿sí? Esto es la brecha entre el mínimo y el máximo. Bien, y aquí lo que les comenté, ser más agresivo cuando la acción está entonces en estado de comprar o precio razonable y al mismo tiempo la planilla indica que está posicionado en una cotización mínima si consideramos las cotizaciones de los últimos 12 meses. Bien, a continuación se muestra el análisis de valoración. Dijimos que la cotización por sí sola dice poca cosa. ¿Qué precio tengo que pagar por poner el CDR en mi cartera de inversión? Ahora, para poder determinar si ese precio es caro o barato, debo tener un punto de comparación. Y ese punto de comparación es
lo que debería valer esa compañía, qué valor debería tener esa acción, y ese valor se determina en base a la capacidad de la compañía de generar ganancias. Para ejemplificar en qué consiste la valoración, imaginemos que vamos a comprar un departamento que nos gusta, el vendedor nos pasa un precio y nos entra la duda de si ese precio es caro o barato, si está bien o está mal. Para sacarnos la duda tenemos que tener una referencia, y para eso podemos llamar un tasador que, en base a las cualidades de ese departamento, en base a su ubicación, determine cuál sería su valor justo. De esa manera podemos determinar si el precio que nos pasa el vendedor es caro o barato. Exactamente lo mismo pasa cuando invertimos. Tenemos que saber cuánto debería valer la inversión para determinar si ese precio que vemos en la pantalla del broker es caro o es barato, ya que detrás de ese precio hay un vendedor. Entonces, para cada acción que hay en planilla, se efectúa un método de valoración por ratios. Aquí traigo un print de pantalla de la empresa Google, que es la que estamos analizando. Van a encontrar en la pestaña de Google un cuadro resumen, donde vemos que la compañía, como dijimos, de media, su cotización viene evolucionando casi al 22% anual en dólares. El valor de referencia, su valor justo, la tasación de la acción que se ha realizado en ese momento, es de $177. Esta tasación se actualiza cada 3 meses, es decir, cuando la compañía presenta sus balances trimestrales, donde se verifica si está cumpliendo o no con las metas de crecimiento de sus ganancias. Actualmente cotiza a $163 a la fecha de esta presentación, por lo tanto, como el precio que nos pide el vendedor está por debajo de lo que realmente debería valer la acción, esto es una estimación, el estado que van a ver en la planilla es justamente comprar. Si proyectamos lo que debería valer la acción en los próximos años, 2028-2029, debería estar en $335 si la compañía cumple con las metas de crecimiento, si no cambia nada en su negocio. Esto implica un crecimiento de un 88% en dólares, lo que sería un promedio anual de un 22% en dólares. Si la compañía comienza a pagar dividendo, como tiene previsto, ese crecimiento sería un poquito mayor, porque además tendríamos el crecimiento por dividendo. Y para mejorar un poco la comprensión de dónde estamos parados cuando invertimos en Google, también les dejo esta gráfica en la planilla de seguimiento, donde la línea punteada representa cuánto debería valer la acción a través del tiempo. Y la línea celeste es justamente la cotización. Vemos cómo la cotización en el pasado sigue la evolución de lo que la acción debería valer, ¿sí? Siempre la cotización en el largo plazo sigue la evolución de las ganancias, y las ganancias determinan lo que la acción debería valer. Actualmente vemos que la cotización está por debajo de lo que la compañía debería valer, y en principio esto es una oportunidad para invertir. Como dato adicional, le traigo esta estadística de la web Dataroma, donde por un lado nos muestra que la compañía Google forma parte de las carteras de inversión de muchos super inversores, es decir, de grandes inversores, y que en los últimos 2 trimestres una de las empresas que más han incorporado es justamente Google, que en realidad su nombre es Alphabet. Bien, otra cuestión que quiero resaltar es la importancia de llevar medición sobre los activos en los cuales invertimos, es decir, tener una noción de lo que deberían valer cada una de las inversiones que tenemos en cartera. Fíjense en esta frase que es muy útil: la volatilidad es amiga del inversor paciente. La volatilidad es la fluctuación del precio de la cotización, que en el corto plazo parece algo caótica porque fluctúa en base a la noticia del momento, en base a las emociones, en base a las expectativas. Pero ¿por qué decimos que es amiga del inversor paciente? Porque cuando los precios, por ejemplo, caen demasiado, permite adquirir una inversión que nos gusta a un precio con descuento. Y si un precio sube de manera excesiva, sería una oportunidad para vender una inversión con un sobreprecio, incrementando la ganancia que podemos obtener. Y todo eso es gracias a la volatilidad, gracias a esa fluctuación permanente del precio. Mientras que a muchos la volatilidad los pone incómodos, y esa incomodidad los lleva a comprar y vender constantemente, y lo único que hacen es generarle ganancias a los brokers y a los asesores a través de comisiones. La volatilidad no los tiene que inquietar, la tienen que usar a su favor. Pero
para que la volatilidad sea útil, para que sea algo que puedan usar a su favor, fíjense, la única salvedad es que la volatilidad solo es útil cuando un inversor entiende el valor de una acción. Si no sabemos qué valor hace que la acción esté barata o esté cara, no vamos a poder nunca tomar una decisión de decir, bueno, compro porque la cotización está barata o vendo porque la cotización está cara. En el caso de Google habíamos tasado un valor de referencia y con ese valor de referencia comparamos siempre la cotización para saber si esa cotización está por debajo, que sería compra, o está muy por encima, que sería una venta. Otro dato es que para que exista volatilidad, fluctuación de precio, debe haber noticias que inquieten al mercado. Fíjense en que la industria financiera todo el tiempo está tirando titulares de noticias que ustedes leen y en base a esa lectura muchos toman una decisión de inversión sin ni siquiera analizar el modelo de negocio de la compañía. Por lo tanto, gran parte de las decisiones de inversión son más de tipo emocional antes que razonal y por lo tanto existe volatilidad que en algunos momentos hace que el precio de una compañía sea excesivamente barato o excesivamente caro. El mercado de valores es el único ámbito donde un bien puede cotizar de una manera extremadamente cara o extremadamente barata, dado que la mayor parte de los participantes no hacen ningún tipo de análisis sobre la empresa en la cual están invirtiendo y no tasan el activo para saber cuándo el precio es caro o barato. Volviendo al caso puntual de Google, ¿qué noticias están generando volatilidad? Bueno, como dijimos, hay un nuevo juicio por monopolio. Tiempo atrás, Google enfrentó otro juicio de monopolio, ya que Google tenía un convenio con Apple, donde Apple dejaba preinstalado como buscador predeterminado a Google. Dado que Apple vende un montón de dispositivos, había un montón de usuarios que ya arrancaban utilizando Google. A cambio, Google le pagaba a Apple una suma importante de dinero por ese favor que le hacía a la compañía. Eso se lo acusó de monopolio y bueno, Google tuvo que revertir esa estrategia comercial de imponer su producto haciendo este acuerdo con Apple, donde Apple daba como preinstalado el buscador Google. Y otro temor en torno a la compañía es el surgimiento de ChatGPT, que es un chat que utiliza inteligencia artificial, donde directamente dándole órdenes, ese chat nos va respondiendo. Como aclaré en el pasado, la inteligencia artificial no es algo nuevo. Google lo tiene más que presente, que representa una amenaza para su modelo de negocio. De hecho, Google ya en el 2014-2015 está experimentando con inteligencia artificial, solo que no avanza rápidamente con el tema, ya que tiene miedo de que esta nueva tecnología dañe su producto estrella. No obstante, Google ya está realizando búsqueda con inteligencia artificial, solo que las búsquedas que se realizan con inteligencia artificial a la compañía le resultan mucho más costosas por el momento. Por lo tanto, habrá que ver cómo evoluciona esa tecnología para que sea más rentable su adopción por parte de la empresa. Entonces, ambos hechos, tanto el ChatGPT como el juicio antimonopolio, por supuesto que representan amenazas para la compañía, pero tengamos presente que todas las empresas, cualquiera, están compitiendo en su mercado y que todo el tiempo enfrentan amenazas, ¿sí? Entonces, recordar que las empresas tienen dos manos para defenderse, que no se van a quedar de brazos cruzados cada vez que aparezca una amenaza. Si Google llegó hasta aquí y supo crecer y supo posicionarse como la principal propuesta a la hora de hacer publicidad, es porque todas las amenazas que enfrentó en el pasado supo sortearla y no solo supo superarlas, sino que también las utilizó para fortalecer su posición competitiva. Otro ejemplo es también en el pasado hubo mucha negatividad en torno a esta empresa que generó una caída de cotización importante cuando aparecieron y se comenzaron a imponer los teléfonos inteligentes, donde se decían que las personas cada vez van a usar menos la PC de escritorio, cada vez se va a usar menos Google y sin embargo Google supo migrar todos sus productos a los celulares inteligentes y no solo que los migró, sino que potenció la propuesta de valor que realiza. Entonces, estas amenazas, si bien son amenazas, es un desafío más que la empresa va a tener que superar y vamos a hacerle seguimiento para determinar si podrá nuevamente superarlas, reinventarse y salir aún más fortalecidos.
Esta situación es propia de todas las compañías y cuando son compañías tan grandes con posiciones dominantes que manejan tanto dinero, son objeto permanente de la industria del juicio. Imagínense en que se está buscando permanentemente algún motivo para hacerle juicio a Google o a Amazon o a Walmart porque cualquier juicio que se le pueda ganar implica grandes cantidades de dinero. La compañía también esto lo sabe y está preparada para enfrentar este tipo de demandas. A continuación, damos una breve explicación de en qué consiste esta nueva demanda, de qué se lo ataca a Google. Está acusado de monopolizar el espacio publicitario digital a través de una serie de adquisiciones que obligaron a los anunciantes a utilizar las herramientas de Google para ser competitivos a la hora de publicar sus anuncios en Internet. Es decir, si bien hay opciones diferentes a Google para hacer publicidad, la única manera de ser eficiente con el anuncio sería utilizando los servicios de Google. Pero este argumento es un poco débil porque se lo estaría penalizando a Google por desarrollar justamente un servicio eficiente. Aparentemente Google compró proveedores de la industria de la publicidad que dificulta a los competidores prestar servicios de publicidad tan eficientes como Google. Pero una de las principales defensas de Google en el juicio en curso es que justamente el Departamento de Justicia aprobó previamente muchas de las adquisiciones claves que hizo la compañía, como por ejemplo el proveedor DoubleClick. ¿Sí? Entonces, hoy se lo acusa de haber acaparado la industria de publicidad, haber comprado muchos de los proveedores de la industria de publicidad, pero todas esas compras, dice Google, fueron aprobadas por el Departamento de Justicia, quien en su momento no objetó nada. Por lo tanto, Google tiene argumentos sólidos, veremos cómo se desarrolla este nuevo juicio antimonopólico, pero aún así, por más que resulte desfavorable, no perjudica a la compañía, ya que la compañía mantiene una muy buena propuesta de valor y eso va a permitir que sus ganancias continúen creciendo en el tiempo. Entonces, conclusión, si el juicio llega a tener un resultado adverso para Google, vender alguna de las adquisiciones realizadas por Google para elevar la barrera de entrada a los competidores, es decir, ponerle más difícil la competencia con Google, no necesariamente es algo grave, siempre que Google mantenga una buena propuesta de valor, es decir, que sea útil para los anunciantes, que haga que sus clientes prefieran anunciarse en Google en lugar de hacerlo en otra parte. Aquí le traigo una opinión de un analista. Creo que las preocupaciones del mercado probablemente sean exageradas, ya que los negocios principales de Google, que es la búsqueda y la publicidad, son fundamentalmente sólidos y es probable que prosperen, incluso si el gobierno estadounidense gana el caso y fuerza cambios estructurales en la compañía. Y aquí lo que le dije previamente, estas compañías por su magnitud y presencia en nuestra vida cotidiana, como Amazon, como Walmart, son blanco de demandas frecuentes, ya que se pueden obtener una muy buena suma de dinero ganándole un juicio a una compañía de esta magnitud. Las empresas de este tipo suelen estar preparadas para lidiar con estas situaciones e incluso suelen previsionar ganancias para afrontar gastos por demandas judiciales. Es decir, no es sorpresa para la compañía este tipo de dificultad. Bien, dado que esto es un medio público, me corresponde decir que la presentación no es una recomendación de compra. Eviten copiar decisiones de inversión sin antes conocer sus objetivos y plazo de inversión. Esto es muy importante para seleccionar una inversión, ¿sí? Todo el análisis y decisiones de inversión que se realiza en esta presentación son adecuadas para el método de inversión que se propone a las cuentas asesoradas. Toda inversión implica un riesgo para tus ahorros y se recomienda siempre consultar con tu asesor de cuenta asignado antes de invertir. Para aquellos que no tengan un asesor de cuenta asignado, les dejo mis datos personales, también están en la descripción de este video, y trabajo con los brokers Balance e Inview de Banco Galicia. Bien, a continuación traigo una consulta que suelen hacer de manera frecuente con el fin de ir evacuando dudas, ya que la duda de uno suele ser la duda de muchos. Una consulta es si pueden transferir los títulos desde un broker a otro. Por ejemplo, tengo cuenta en Invertir Online y quiero transferir los títulos a Balance. ¿Se pueden transferir? La respuesta es sí.
Incluso si tienen dos cuentas comitentes dentro de un mismo broker, pueden transferir los títulos de una cuenta comitente a la otra. Por otro lado, otra consulta es si esa transferencia tiene un costo. Bueno, eso va a depender del broker en el cual operen. Para el caso de Balance e InView, este pase de títulos actualmente, hasta el momento, no tiene costo. No obstante, si estás operando en otro broker, debes consultar si te van a cobrar por ese servicio de transferir los títulos. Siempre que hablemos de títulos nacionales, si son títulos extranjeros, es decir, acciones colocadas en una cuenta offshore, sí hay un costo por transferir esos títulos tanto en Balance como en InView. Considerar que al pasar los títulos de una cuenta comitente a otra, no se traslada el historial de esas inversiones. Por ejemplo, el detalle de movimientos, días promedio de tenencia, rendimiento acumulados, todo lo que se pasó de una cuenta comitente a la otra, si queremos consultar el historial pasado, debemos consultarlo en la cuenta comitente original, ya que esos datos no se migran. Y por último, por más que los títulos se transfieran de un broker a otro, recuerden que los títulos de inversión siempre permanecen almacenados en Cajas de Valores Argentina, que es la entidad de custodia para cuentas locales. Los títulos no están en el broker, sino que por seguridad siempre están en la cuenta de Caja de Valores. De esta manera se brinda seguridad al inversor ante eventualidades que pueda sufrir el broker donde se está operando. Por ende, al solicitar un pase de títulos, lo único que cambia es el broker que los va a comercializar. Vuelvo a repetir, físicamente los títulos en formato digital siempre están almacenados en Caja de Valores, que es la entidad de custodia en Argentina. ¿Cómo se solicita esta transferencia de títulos? Se lo hace enviando un mail al broker donde se encuentran los títulos de inversión que se desean transferir. Por ejemplo, los tengo en YOL, por dar un ejemplo, y los quiero transferir a Balance. Bueno, tengo que mandar el mail a YOL. Para esto, el asesor de tu cuenta te provee del modelo de mail a redactar y la dirección a la cual debes enviarlo. Algunos brokers ya tienen un formulario digital que se los da como opción para completar, ni siquiera tienen que mandar un mail. Algunos datos que se deben informar al solicitar un pase de título es número de cuenta comitente donde residen actualmente los títulos, número de cuenta comitente de destino hacia dónde los quiero dirigir y el número de depositante del nuevo broker en Caja de Valores. Cada broker tiene asignado un número de depositante en Caja de Valores, por lo tanto ese dato se los pide y ese dato se los provee también su asesor de cuenta. Cambiando de tema, yendo a lo que es el uso de la planilla de inversiones, vamos a ver algunas sugerencias para dar un mejor uso a la planilla. A continuación traigo una captura de una parte de la planilla. Podrán ver que se incorporó una columna y esa columna indica en el bloque 3, es decir, donde están los CDR, cuando la cotización alcanza un precio máximo comparando los últimos 12 meses o está alcanzando un precio mínimo comparando los últimos 12 meses. Como vimos al principio, cuando compramos el CDR en un nivel mínimo, nuestro potencial de ganancia se incrementa solo por comprar a nivel mínimo. Para eso tenemos esta herramienta que nos va a acusar cuando el CDR está en un precio mínimo. A su vez, yo en el grupo de difusión también suelo informar cuando un CDR está en precios mínimos para aquellos que por ahí no están al tanto de la planilla, sepan que están teniendo una opción de inversión con un potencial de crecimiento mayor justamente por el precio de descuento que tiene. En esta columna, que es la columna de estado, donde se informa cuál de todas las inversiones está en un precio razonable de compra, es decir, cotiza igual o por debajo de lo que debería valer. Fíjense en esta que dice mantener, significa que no está en precio de compra. Si vemos la cotización son 25.500 pesos el CDR y la tasación de ese CDR es de 24.100. Está cotizando un 5,81% por encima, es decir, aún está cara. Sin embargo, si nosotros vemos, por ejemplo, esta es la línea de Google, que está en un comprar más con un verde fuerte, porque el descuento es muy importante, es de un 11% por debajo de lo que debería valer, no obstante, aún no llegó a una cotización mínima. Esto es una oportunidad de compra, pero si llegara a seguir cayendo la cotización hasta alcanzar un mínimo, es ahí donde más agresivo deberíamos ser, porque ese mayor descuento a futuro, cuando los precios se nivelen, si la compañía sigue marchando bien,
vamos a obtener una ganancia aún mayor. Fíjense que la cotización del CDR está en torno a 3.405 pesos, el CDR se mide en pesos, y el precio de tasación en ese momento, esto va cambiando en base al tipo de cambio y a la tasación de la acción, es de 3.845 pesos, ¿sí? Está un 11% por debajo de lo que debería valer, por lo tanto aparece en un comprar más verde fuerte, ¿sí? Como para darle más importancia a esta opción de inversión. Tengan presente que el mercado es muy lento, puede tardar mucho tiempo hasta que una acción pase a tener un precio de compra razonable o un descuento importante, como así también puede pasar mucho tiempo para que una acción se ponga en estado de máximo, ¿sí? Son inversiones a largo plazo, requieren de paciencia y requieren de seguimiento y medición. Para facilitar todo esto, se resume todo en una planilla, ¿sí? Acá vuelvo a destacar la cotización máxima que se alcanzó, $182 por acción, el precio mínimo $126, comprar en un mínimo nos da un potencial de ganancia de un 44%. Actualmente la actual cotización está con un descuento, en base a los datos de ese momento, de un 14%. Bien, y por último, para cerrar esta presentación, me gusta dejar una reflexión que nos ayude con el paso del tiempo, a tratar de tomar mejores decisiones de inversión, a tener un mejor marco mental para tomar decisiones de inversión. Entonces, la podemos llamar dosis para invertir mejor, y esta reflexión consiste en un ejercicio para mantener una inversión a largo plazo. Imaginemos que un inversor hubiera invertido $10.000 distribuido entre el índice S&P 500 y $10.000 más invertidos en el índice Nasdaq hace 5 años atrás, aproximadamente en septiembre del 2019. Es decir, el inversor en septiembre del 2019 coloca $10.000 en el índice S&P 500 y $10.000 en el índice tecnológico Nasdaq. Este inversor es perezoso, como buen inversor a largo plazo, es decir, no hace nada, y esa es la clave de la inversión, saberse quedar quieto, porque cuando uno está inquieto, a través de las noticias, sin leer el fundamento de la empresa, está inquieto, está con incertidumbre y empieza a comprar y vender y no permite que las inversiones maduren, sumado que gasta un montón de comisiones y por lo general suele vender barato, impulsado por el miedo, y suele comprar caro, impulsado por el activo que sube. Entonces, por eso la frase: este inversor es perezoso, como buen inversor a largo plazo, sabe quedarse quieto, no hace nada más que analizar la compañía, y no abrió su cuenta hasta septiembre del 2024. Hay gente que mira la comitente varias veces en el día, lo cual no ayuda mucho porque el dato relevante es si la ganancia de la compañía crece, y esos datos están en los balances, no están en la cuenta comitente. Entonces, este inversor es perezoso, no abre la cuenta comitente hasta septiembre del 2024. En ese momento, cuando abre la cuenta en el 2024, va a ver que su cuenta tiene más de $45.000. Es decir, aportó 20.000, 10 y 10, y hoy, septiembre del 2024, tendría más de $45.000. Después de realizar una inversión inicial de $20.000, obteniendo una rentabilidad anual de casi el 18% en dólares, sin hacer nada. Si ponemos los datos en una calculadora de interés compuesto, que ya les mostré cómo acceder: capital inicial $20.000, aportes nada, porque no hace nada. ¿Cuánto está dentro de la inversión? 5 años sin hacer nada. Tasa de interés promedio 18% anual en dólares. Llega a un capital de $45.755. Para concluir, dijimos que el inversor no hizo nada, y no hacer nada parece algo fácil cuando se lo plantea. Sin embargo, es algo muy difícil porque todos los días estamos absorbiendo noticias y esas noticias nos mantienen inquietos, y cuando estamos inquietos tocamos la cuenta comitente. Fíjense, para concluir, durante el periodo en que estuvo invertido sin hacer nada, el mundo vivió lo siguiente en 5 años: pandemia, guerra en Ucrania, alta inflación en Estados Unidos, incremento a velocidad pocas veces vistas en las tasas de referencia de Estados Unidos, curva de rendimientos invertida, anticipando recesión. Todo esto pasó en 5 años. Si este inversor hubiese estado leyendo las noticias,
probablemente se hubiese retirado de la inversión en más de una ocasión. Y alguien que hubiera podido predecir todos estos eventos de antemano se habría mantenido al 100% fuera del mercado, pero habría perdido una tasa de crecimiento anual compuesta del 18% anual en dólares. Bien, espero que les haya gustado esta presentación. Cualquier duda me la pueden dejar en la descripción de esta presentación o me pueden contactar por WhatsApp. Nuevamente les agradezco por su tiempo y espero que les haya ayudado a entender un poco más cuál es la situación de Google, por qué constituye una oportunidad de compra en las carteras que se proponen a las cuentas asesoradas. Nos estaremos viendo el próximo fin de semana si Dios quiere. Saludos.